El silencio en el auditorio solo era interrumpido por el suave sonido de sus pasos descalzos sobre el polvoriento escenario, mientras las lágrimas rodaban por su rostro y su voz temblorosa resonaba entre las paredes vacías. Todavía puedo ser quien era. 3 horas antes, Elena Martínez había sido despedida de la escuela pública donde trabajó como conserje durante 15 años. A sus 42 años, con el cabello canoso apenas recogido en un moño flojo y un uniforme azul descolorido que mostraba las marcas de incontables días de duro trabajo, sostenía una caja de cartón con sus pertenencias. Una foto de su hija, una taza con un dibujo infantil descascarado y un cuaderno gastado donde anotaba pequeños poemas en sus pausas para el café. Reducción de gastos, había dicho la directora, Margarita Santos, sin siquiera mirarla a los ojos. Lo entiende Elena, tiempos difíciles. La mujer, con el cabello perfectamente peinado y un traje impecable, no demostraba ninguna incomodidad al entregar la carta de despido. Para Margarita, Elena era solo un número en la nómina, una pieza fácilmente reemplazable en la maquinaria de la institución. Lo que la directora no sabía, lo que nadie en esa escuela sabía, era que Elena Martínez había sido, 20 años atrás, una de las voces más prometedoras del Teatro Nacional. Su nombre había aparecido en carteles en Madrid y Barcelona. La crítica la llamaba la joven actriz que nació para brillar en los escenarios. Pero la vida, con sus crueles giros, tenía otros planes. Mientras caminaba por las calles desiertas hacia el autobús que la llevaría a casa, Elena permitió que su mente volviera a aquellos días dorados. Era 2003, y ella acababa de debutar como protagonista en la obra Sueños Atrapados en el Teatro Nacional. La crítica fue unánime, una revelación. A sus 22 años, el mundo parecía estar a sus pies. Las invitaciones para nuevos trabajos llegaban diariamente, los productores la buscaban, y ella acababa de firmar contrato para su primera telenovela en televisión. Entonces llegó esa llamada que lo cambió todo. Su hermana menor, Marina, había muerto en un accidente de coche, dejando una hija de apenas 3 años. La niña, Sofía, no tenía a nadie más en el mundo además de Elena. Eres todo lo que ella tiene ahora, dijeron los asistentes sociales. Y Elena, sin dudarlo, lo dejó todo. Canceló contratos, rechazó propuestas, se mudó a un pueblo pequeño del interior para criar a su sobrina, lejos de los focos y del ajetreo de la capital. Durante años, trabajó en diversos empleos para mantener a Sofía, camarera, vendedora, limpiadora y finalmente, conserje escolar. El arte, que antes palpitaba en sus venas como sangre, fue siendo gradualmente sofocado por las necesidades prácticas de la vida. Los únicos restos de aquel pasado eran los pequeños poemas que garabateaba y las lágrimas que derramaba en silencio cuando veía obras de teatro en la televisión. Ahora, a sus 42 años, con Sofía ya graduada y viviendo en otra ciudad, Elena se encontraba completamente sola por primera vez en décadas, y desempleada. El autobús se movía por las calles llenas de baches de la periferia cuando sonó el móvil. Era Sofía. Tía, me enteré del despido. Lo siento mucho. La voz de la joven cargaba una culpa que Elena reconocía bien, la misma culpa que ella sentía cuando pensaba en los sueños abandonados. No te preocupes, mi amor, algo aparecerá. Tía, ¿has pensado en volver al teatro? Quiero decir, sé que hace mucho tiempo, pero Elena cerró los ojos. Sofía, eso fue otra vida. Ya no soy esa persona, pero todavía escribes esos poemas. Lo veo cuando voy a visitarte, y cuando cuentas historias, tus ojos brillan igual que cuando era pequeña y representabas personajes para hacerme dormir. Después de colgar, Elena miró por la ventana empañada del autobús. El sol se ponía lentamente,
pintando el cielo con tonos anaranjados que recordaban las luces del teatro. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Llegando a casa, un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un edificio antiguo, Elena se encontró con una pila de facturas sobre la mesa de la cocina. Alquiler, agua, luz, teléfono. Los números parecían bailar frente a ella, burlándose de ella. Con el dinero de la indemnización, podría pagar 2 meses más de gastos. Después de eso, fue entonces cuando vio el folleto que habían dejado bajo la puerta. Grupo de teatro comunitario busca voluntarios para proyecto con personas mayores. No se necesita experiencia. La dirección era de un centro comunitario a pocas cuadras de su casa. Arrugó el papel y lo tiró a la basura. Luego, inexplicablemente, fue a buscarlo. A la mañana siguiente, Elena se encontró frente al centro comunitario Santo Ángel. Era un edificio sencillo, con paredes descascadas y un pequeño jardín en la fachada donde algunas personas mayores conversaban animadamente. Dudó en la puerta, su mano temblando ligeramente al sujetar el folleto. «¿Puedo ayudarla?». Una voz joven y amable la sobresaltó. Era una mujer de unos 30 años, con el cabello rizado y una sonrisa genuina. «Yo vi este folleto, sobre el teatro, qué maravilla. Soy Carla, coordinadora del proyecto. Pase, por favor». El espacio interior era acogedor, con paredes coloridas llenas de dibujos y fotos. Carla la condujo a una sala donde unas 20 personas mayores estaban sentadas en semicírculo, algunas con bastones a su lado, otras en sillas de ruedas, pero todas con expresiones expectantes. «Amigos, ella es». Carla se detuvo, dándose cuenta de que no sabía el nombre de la visitante. «Elena», dijo ella, su voz casi un susurro. «Elena vino a conocer nuestro proyecto. ¿Qué tal si se presentan?». Un señor de cabello blanco y ojos vivos levantó la mano. «Soy Antonio, jubilado, viudo y un poco sordo, pero todavía tengo muchas historias que contar». Una señora con grandes gafas se rió. «Y yo soy doña Mercedes. Nunca he pisado un teatro en mi vida, pero siempre quise saber cómo es ser otra persona». Elena sintió algo moverse en el fondo de su pecho, una sensación casi olvidada, como un músculo que no se había usado durante mucho tiempo comenzando a despertar. «¿Qué hacen exactamente?», preguntó, todavía tímida. Carla explicó que el proyecto consistía en crear pequeñas representaciones basadas en las historias de vida de los propios ancianos. La idea es dar voz a sus experiencias, transformar recuerdos en arte. «Pero debo confesar algo, Elena». Carla bajó el tono de voz. «Soy licenciada en educación física. De teatro, no entiendo casi nada. Estoy haciendo lo mejor que puedo, pero siento que se merecen a alguien que realmente entienda de arte». En ese momento, Elena podría haber dicho que tampoco entendía de teatro. Podría haber mentido, como venía haciéndolo consigo misma durante 20 años. Pero algo en la expectación de esos rostros arrugados, en la esperanza de los ojos de Carla, hizo que una verdad largamente enterrada comenzara a aflorar. «Yo ya trabajé con teatro. Hace mucho tiempo». «¿En serio?». Los ojos de Carla brillaron. «¿Podrías ayudarnos?». Elena miró alrededor de la sala. Vio a Antonio, que a pesar de su sordera se inclinaba hacia adelante intentando captar cada palabra. Vio a doña Mercedes, que jugaba nerviosamente con sus gafas, pero no le quitaba los ojos de encima. Vio a un hombre en una esquina, en una silla de ruedas, que hasta entonces parecía ajeno, pero ahora la observaba con curiosidad. «Yo puedo intentarlo». Y así fue como Elena Martínez, después de 20 años alejada de los escenarios, volvió al mundo del teatro. Pero esta vez, no sería ella la protagonista. O eso creía. Las primeras semanas fueron desafiantes. Elena se sentía oxidada, insegura. Comenzaron con ejercicios simples, respiración, dicción, expresión corporal adaptada a las limitaciones de cada uno. Doña Mercedes descubrió tener una voz potente que resonaba por la sala.
Antonio, a pesar de su deficiencia auditiva, tenía una presencia escénica natural y una capacidad increíble para contar historias con gestos. Pero fue el señor de la silla de ruedas, del que descubrió que se llamaba Juan, quien más la impresionó. Durante la primera semana, permaneció callado, solo observando. En la segunda, comenzó a hacer pequeños comentarios. En la tercera, contó su historia. Era bailarín profesional, dijo él, con una voz ronca pero firme. Bailé en compañías por todo España. Hasta los 50 años, cuando esta silla se convirtió en mi compañera permanente. Dio una palmada en el brazo de la silla, sin amargura, casi con cariño. Pero ¿sabes una cosa que descubrí? La danza no está solo en las piernas. Está aquí, y se golpeó el pecho, y aquí, y señaló la cabeza. A partir de esa revelación, Juan se convirtió en el coreógrafo natural del grupo, creando movimientos adaptados a cada limitación, transformando bastones en accesorios y sillas de ruedas en elementos escenográficos. Elena se sentía renacer en cada encuentro. Su voz, antes temblorosa e insegura, ganaba fuerza. Sus gestos recuperaban la expresividad. Ella comenzó a llegar a casa y a escribir no solo pequeños poemas, sino guiones, diálogos, escenas enteras basadas en las historias que escuchaba. Fue durante el cuarto encuentro que Margarita Santos apareció. Elena estaba en medio de un ejercicio de improvisación cuando vio a la exdirectora parada en la puerta de la sala, observando con una expresión de sorpresa y algo que parecía desprecio. Elena, la voz de Margarita cortó el aire, interrumpiendo la actividad. Todos se giraron. ¿Qué haces aquí? La sangre de Elena se heló. Por un momento, volvió a ser la conserje despedida, cargando una caja de cartón con sus escasos pertenencias. La inseguridad la invadió como una ola fría. Yo estoy ayudando con el proyecto de teatro. ¿Teatro? Margarita rió, un sonido seco y condescendiente. Elena, eras limpiadora en mi escuela. ¿Qué puedes saber de teatro? El silencio en la sala era ensordecedor. Elena sentía los ojos de todos los ancianos sobre ella, esperando una respuesta. Carla parecía confundida y avergonzada. Por un momento que pareció una eternidad, Elena se vio de vuelta en ese lugar de invisibilidad, de devaluación, donde había permanecido durante tanto tiempo. Pero entonces, algo sucedió. Antonio se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. «Perdone, señora», dijo él, su voz cargando una dignidad que impresionó a todos. «La señora no sabe quién es Elena». «¿Cómo es eso?», replicó Margarita, claramente irritada por la intervención. «Elena no es solo nuestra profesora de teatro, ella es nuestra Elena, la mujer que nos enseñó que nunca es tarde para descubrir quiénes somos, que nos mostró que cada arruga cuenta una historia, que cada dolor puede convertirse en poesía». Antonio caminó hasta el centro de la sala. «La señora quiere saber qué sabe Elena sobre teatro. Ella sabe que el teatro trata sobre la verdad, y la verdad de Elena es que ella nos salvó la vida». Doña Mercedes también se levantó. «Pasé 68 años pensando que no tenía nada importante que decir. Elena me demostró que estaba equivocada». Juan giró su silla hacia el centro de la sala. «Creí que mi vida había terminado cuando dejé de bailar. Elena me enseñó que el arte encuentra la manera de continuar, siempre». Elena sentía lágrimas calientes resbalar por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza o humillación. Era emoción pura, reconocimiento, amor. Margarita parecía perdida, claramente sin esperar esa reacción. «Bueno, yo solo vine a ver el proyecto. Escuché que había actividades aquí y vino a verificar si la ex empleada estaba conociendo su lugar». La voz que dijo eso sorprendió a todos, incluyendo a la propia Elena. Era ella quien había hablado, y su voz cargaba una fuerza que no sentía hacía décadas. «Elena», Margarita comenzó a decir, pero fue interrumpida. «No, durante 15 años, limpié los pasillos de su escuela. Durante 15 años, fui invisible para usted. Durante 15 años,
Acepté ser tratada como si no fuera nada más que una pieza reemplazable. Elena dio un paso adelante. Pero nunca fui solo una limpiadora, Margarita. Siempre fui mucho más de lo que usted fue capaz de ver. Y entonces, algo extraordinario sucedió. Como si una presa se hubiera roto en su interior, Elena comenzó a recitar. No uno de los poemas que escribía en su viejo cuaderno, no un texto aprendido de una obra antigua. Las palabras brotaron de dentro de ella como un río que encuentra su camino al mar. Soy la mujer que nunca viste, la que llevaba sueños en el cubo del agua sucia, la que susurraba versos mientras barría el suelo, la que guardaba estrellas en el armario de la limpieza. Soy todas las historias que no quisiste oír, todos los buenos días a los que no respondiste, todas las sonrisas que no viste, porque estabas demasiado ocupado mirando hacia abajo. Pero siempre estuve aquí, esperando el momento justo, el momento en que la vida me llamara de vuelta para ser quien siempre fui. El silencio que siguió era diferente a cualquiera que Elena hubiera experimentado. Era un silencio pleno, cargado de reconocimiento y respeto. Margarita estaba visiblemente conmocionada, su rostro pálido, sus ojos muy abiertos. Dios mío, susurró ella. Eres Elena Martínez. La actriz. Elena sonrió, y fue como si 20 años de oscuridad se disiparan de golpe. Siempre fui Elena Martínez. Tú eres la que nunca te tomaste la molestia de conocerme. La transformación en el rostro de Margarita era visible. La arrogancia dio paso a la confusión, luego a la incomodidad, y finalmente a algo que parecía vergüenza genuina. No lo sabía. ¿Cómo? ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque no importaba quién había sido, importaba quién estaba eligiendo ser cada día. Elena miró alrededor de la sala, a los ancianos que la observaban con orgullo, a Carla que sonreía con lágrimas en los ojos. Y hoy, elijo ser profesora, artista y amiga de estas personas maravillosas. Margarita permaneció de pie unos segundos más, claramente sin saber qué decir. Finalmente, murmuró una disculpa inaudible y salió de la sala. Después de que ella se fue, la sala explotó en aplausos. Antonio aplaudía enérgicamente, doña Mercedes lloraba de emoción, Juan silbaba desde su silla de ruedas. Carla abrazó a Elena con fuerza. ¿Por qué nunca me lo contaste?, preguntó la coordinadora. Porque tenía miedo de que fuera demasiado tarde, de que hubiera perdido para siempre quién era. Y ahora, Elena miró alrededor de la sala, a esas personas que se habían convertido en su familia, su propósito renovado. Ahora sé que nunca es demasiado tarde para volver a ser quienes somos. Fue en ese momento que Carla hizo una propuesta que lo cambiaría todo. Elena, ¿qué tal si organizamos una presentación, un espectáculo de verdad, con escenario, público, todo? La idea fue recibida con entusiasmo por todo el grupo. Durante las semanas siguientes, trabajaron incansablemente en la creación de Sueños Atrapados, una obra que entrelazaba las biografías de cada uno de los ancianos con momentos de pura magia teatral. Y si te estás emocionando con esta historia de nuevo comienzo y valentía, imagina cuántas otras historias como esta existen por ahí, esperando para inspirarte también. Si quieres seguir acompañando relatos que tocan el corazón y muestran el poder de transformación que todos tenemos dentro de nosotros, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así, no te perderás ninguna de estas jornadas que prueban que nunca es tarde para redescubrir quiénes somos de verdad, porque créelo, tu historia de renacimiento también puede estar comenzando hoy. En la noche de la presentación, el pequeño auditorio del centro comunitario estaba lleno. Familiares de los ancianos, vecinos, conocidos, e incluso algunos antiguos compañeros de Elena habían acudido. Margarita también estaba allí, sentada discretamente al fondo. Entre bastidores improvisados, Elena ayudaba a cada uno a prepararse. Doña Mercedes, que abriría el espectáculo, temblaba de nerviosismo. ¿Y si me olvido del texto? Entonces improvisas. El teatro es sobre verdad, recuerdas, y tu verdad, nadie puede olvidarla, porque es tuya. Antonio ajustaba la chaqueta prestada.
Nunca pensé que a los 75 años sería actor. Siempre fuiste actor, Antonio. Toda la vida es una representación. Hoy solo estás en el escenario oficial. Juan hacía ejercicios de calentamiento con los brazos. Elena, gracias. ¿Por qué? Por recordarme que la danza nunca me abandonó. Solo encontró nuevas formas. Cuando las luces se apagaron y el silencio invadió el auditorio, Elena sintió ese frío familiar en el estómago, la adrenalina que no experimentaba desde hacía 2 décadas. Pero esta vez, era diferente. No era sobre ella, era sobre todos ellos. La presentación fue mágica. Doña Mercedes cantó una canción de su juventud con una voz que hizo que la audiencia se emocionara. Antonio narró historias de su infancia con una presencia escénica que rivalizaba con actores profesionales. Juan creó una coreografía en su silla de ruedas que transformó la limitación en arte puro, y Elena, que inicialmente sería solo la directora, se encontró en el escenario para el gran final, recitando un poema que escribió específicamente para ese momento. Somos todas historias atrapadas, esperando el momento justo para ser contadas. No importa la edad del narrador, no importa cuántos años pasaron en silencio, cada alma lleva un universo esperando ser descubierto. Hoy nos descubrimos, hoy nos contamos, hoy probamos que recomenzar no es privilegio de la juventud, es derecho de quien tiene valor, de mirarse al espejo y reconocer la estrella que siempre estuvo allí, solo esperando el escenario adecuado para brillar. La ovación fue ensordecedora. La gente se levantó, aplaudió, lloró, gritó, ¡bravo! Elena miró a la audiencia y vio a Sofía, que había conducido 3 horas para estar presente, llorando orgullosa en la primera fila. Pero el momento más conmovedor llegó después, cuando Margarita se acercó al escenario. Elena, dijo ella, con la voz entrecortada, quería pedirte disculpas, no solo por no haberte visto antes, sino por no haber visto el ser humano extraordinario que estuvo a mi lado durante 15 años. Elena bajó del escenario y se quedó frente a frente con la mujer que unas semanas antes la había despedido como una pieza desechable. Margarita, no necesitas disculparte por no haberme visto. Yo también había dejado de verme a mí misma. ¿Volverías a la escuela? Como profesora me refiero. Tenemos una plaza para artes escénicas. Elena sonrió, pero negó con la cabeza. Gracias, pero encontré mi lugar. Aquí, con ellos. Señaló al grupo de ancianos que conversaban animadamente con el público. Ellos me recordaron quién soy. Y quién soy es alguien que cree que el arte tiene el poder de transformar vidas, independientemente de la edad. 3 meses después, Elena había formalizado un proyecto permanente de teatro para mayores. El centro comunitario consiguió financiación para un pequeño teatro, y ella empezó a coordinar talleres regulares. La historia de Sueños Atrapados se extendió por la ciudad, luego por la región, inspirando proyectos similares en otros lugares. Sofía se mudó de vuelta a la ciudad para trabajar como asistente social en el proyecto. Quiero aprender de ti, tía. Quiero entender cómo ayudar a las personas a reencontrarse consigo mismas. Una tarde de domingo, Elena estaba sola en el pequeño teatro, organizando vestuario para la próxima representación. El sol entraba por las ventanas, creando reflejos dorados en el escenario. Subió al escenario, pisó el mismo lugar donde, meses antes, había recitado su primer poema después de décadas. Todavía puedo ser quien era, dijo, repitiendo las palabras que habían dado inicio a esta travesía. Pero esta vez, no eran palabras de desesperación, eran palabras de afirmación, de gratitud, de renacimiento, porque Elena había descubierto algo que cambiaría su visión para siempre. Ella nunca había dejado de ser quien era, simplemente había olvidado mirar, y cuando finalmente miró, cuando finalmente se permitió ser vista, descubrió que la artista, la soñadora, la mujer extraordinaria que vivía dentro de ella, nunca se había ido, solo estaba esperando el momento oportuno para volver al escenario de su propia vida, y así, a los 42 años,
Elena Martínez no solo retomó su carrera artística, la reinventó, la transformó, la elevó a un nivel que jamás había imaginado, porque descubrió que los escenarios más importantes no son aquellos donde brillamos solos, sino aquellos donde ayudamos a otros a descubrir su propia luz. Su historia se convirtió en leyenda en la pequeña ciudad, donde eligió reconstruir su vida. Niños empezaron a frecuentar el teatro para ver a la mujer que enseña a los abuelitos a soñar. Jóvenes artistas viajaban de lejos para aprender con ella sobre la verdadera esencia del teatro, pero para Elena, el mayor reconocimiento venía en las miradas transformadas de cada anciano que pasaba por el proyecto, en cada sonrisa conquistada, cada lágrima de alegría, cada momento en que una persona redescubría su propia magia, porque hay historias que no terminan con el cierre del telón, hay finales felices que son, en realidad, comienzos disfrazados, y hay personas que cuando encuentran su verdadero propósito, no solo renacen, ayudan al mundo entero a recordar que nunca es demasiado tarde para brillar.